Bueno, vamos a entrar de lleno en esto, porque el tema de hoy nos toca de cerca a todos. Empezamos con una frase que, la verdad, no deja a nadie indiferente. Os están engañando. Así de cruda es la advertencia que lanza el reconocido analista José Luis Cava. En este desglose vamos a analizar una realidad financiera que puede incomodar bastante, pero que es absolutamente fascinante y necesaria de entender. Cava argumenta básicamente que esas promesas de toda la vida que nos hizo el sistema están rotas, dejando a las nuevas generaciones atrapadas en una especie de ilusión. Así que vamos a desentrañar exactamente por qué está pasando esto y sobre todo qué alternativas reales existen para salir adelante. El enfoque principal de nuestro análisis de hoy se sostiene en tres pilares que nos afectan día a día: la educación, la inflación y lo que las fuentes llaman el contrato social roto. Vamos a entender por qué esas trayectorias profesionales tradicionales, esas que siempre nos vendieron como el camino seguro, están fallando estrepitosamente a la hora de garantizar un futuro tranquilo. Y vamos a explorar esa mecánica financiera que opera de fondo silenciosamente. Así que nuestra hoja de ruta para hoy es súper directa. Primero, el contrato social roto. Segundo, la trampa educativa. Tercero, vamos a explicar la degradación monetaria. Cuarto, el impacto real de la liquidez. Y quinto, la especulación como supervivencia. Arranquemos. Punto número 1, el contrato social roto. A ver, si pensamos en la promesa del pasado, era una fórmula súper sencilla, ¿verdad? Uno estudiaba, trabajaba duro, se compraba una casita y listo, alcanzaba la prosperidad y la clase media. Ese era el trato. Pero miremos la realidad actual porque es otra historia completamente distinta. Hoy en día, el ciclo es un esfuerzo enorme al principio, seguido de impuestos altísimos, salarios que no se mueven y una lucha constante, literalmente mes a mes, para pagar un alquiler. Las fuentes son muy objetivas en esto. La vieja fórmula ya no garantiza vivir bien y mucho menos crear patrimonio. Hoy, esforzarse más no se traduce automáticamente en estabilidad. Para bajar esto un poco más a la realidad, el material de origen nos plantea lo que podemos llamar el dilema del ingeniero. Imagínense el escenario. Alguien invierte 5 o 6 años de su vida, muchísimo dinero y energía, en sacar un título supervalorado. Sale al mercado laboral pensando, listo, ahora viene la recompensa. Y de repente, ¡pum!, choca contra una oferta salarial que, con suerte, le alcanza para pagar un cuarto en una ciudad grande. Margen para ahorrar o invertir, casi nulo. Y ojo, no es que de la noche a la mañana tengamos malos profesionales, para nada. Es que las reglas del juego en la economía cambiaron por completo. Pasamos al punto número 2, la trampa educativa. Y esto nos lleva al famoso efecto pinza. Esto ilustra brillantemente por qué el sistema educativo actual no prepara a los jóvenes, dejándolos literalmente atrapados. Por un lado, tenemos universidades enseñando las reglas de un mercado laboral que ya no existe. Por el otro, gobiernos cobrando impuestos altísimos a estas nuevas generaciones para sostener pensiones que, según el análisis, es muy probable que ellos jamás vean. Y justo en medio de ese sándwich entra la inflación, que se come el poquitito poder adquisitivo que quedaba. O sea, es una presión financiera que viene por 3 lados distintos al mismo tiempo. Y escuchen este dato que da el autor, que es francamente demoledor. 0. Ese es el número exacto de clases en la universidad dedicadas a enseñar cómo sobrevivir de verdad en los mercados financieros actuales. El argumento aquí es profundo. La educación tradicional omite a propósito la educación financiera práctica. En vez de formar personas autónomas, el sistema termina diseñando trabajadores dependientes de un sueldo a fin de mes. Básicamente se mantiene a la gente atada a la rueda del empleo de siempre, sin darles jamás las herramientas reales para escapar de esa pinza de la que hablábamos. Lo que nos lleva al punto número 3, la degradación monetaria explicada. Para entender por qué la plata no alcanza, hay que entender esto, la degradación monetaria. Es la erosión constante del valor de nuestro dinero. ¿Y por qué pasa? Bueno, porque los bancos centrales se la pasan imprimiendo e inyectando más y más dinero en el sistema. Pero resulta que las cosas reales, los bienes y servicios, no crecen a esa misma velocidad. Es decir, hay un montón de billetes nuevos persiguiendo las mismas cosas de siempre. Y ojo, esto no es un accidente. En la práctica funciona como un impuesto invisible que mes a mes va destruyendo el valor de los salarios. Y claro, esto no pasó de un día para otro. Si miramos la historia reciente, todo arrancó con mucha fuerza en el 2008,
con las inyecciones de liquidez para salvar a los bancos de la crisis. Después, en el 2020, con la pandemia, le metieron el acelerador a fondo, a niveles históricos. Todo ese proceso nos trajo al día de hoy, un mundo donde los mercados están totalmente inundados y dominados por esta liquidez. Hay mares de capital flotando por ahí, buscando desesperadamente dónde meterse para no perder su valor. Punto 4. El impacto real de esa liquidez. Ahora, lo que es realmente frustrante de ver en esta diapositiva es a dónde va a parar todo ese dinero que imprimen. Porque les aseguro que no va a nuestros salarios, que siguen totalmente estancados y planos desde hace años. No, ese dinero gigante va directo a inflar los precios de los activos, la bolsa de valores, terrenos y bienes raíces. Entonces, si uno depende solo de un sueldo, se queda atrás muy rápido, porque su poder de compra se hunde frente a casas o acciones que se vuelven más y más caras cada día. Y donde se siente el golpe más duro, el impacto más real, es en la vivienda. Las fuentes hacen un análisis súper interesante aquí. Por un lado, la impresión de dinero sube el precio de las casas. Pero a esto se suman los gobiernos, que, buscando quedar bien políticamente, sacan leyes que le quitan seguridad jurídica a los propietarios. ¿Qué pasa entonces? Que muchos dueños dicen, mira, mejor retiro mi propiedad del mercado. La oferta se desploma, los alquileres se disparan hasta las nubes y para un joven profesional, conseguir dónde vivir se vuelve una misión imposible. Finalmente, llegamos al punto 5. La especulación como supervivencia. Ante este panorama que parece tan oscuro, las fuentes proponen cambiar la mentalidad y quitarle el estigma a una palabra que suele sonar mal. Hablan de convertirse en un especulador de bien. Y aclaremos algo importantísimo. No estamos hablando de meterse a internet a apostar ahorros porque alguien lo dijo en redes sociales. Para nada. Un especulador de bien es alguien súper disciplinado, que estudia, que crea un sistema técnico y que sobre todo gestiona el riesgo al milímetro. Hoy en día, entender los mercados ya no es un hobby para millonarios, es literalmente una herramienta calculada para sobrevivir en la economía. Y para lograr esto, hay que seguir pasos muy rigurosos. Primero, la píldora difícil de tragar. Aceptar que el sistema tradicional ya fue. Segundo, hay que sentarse a estudiar en serio análisis técnico y fundamental. Tercero, y esto es innegociable, armar una estrategia estricta para gestionar el riesgo. Y por último, paciencia. Las fuentes nos advierten que, incluso haciendo todo bien, llegar a ser rentable de verdad toma entre 18 y 36 meses de pura constancia. Es un proceso largo y no hay atajos mágicos. El punto central de todo este análisis se resume en esta comparación. Si uno se queda en el ahorro tradicional, dejando la plata quietita en el banco, es tener una actitud pasiva. Es una garantía matemática de perder dinero contra la inflación y seguir dependiendo del sistema. En cambio, participar activamente en el mercado es lo que permite subirse a esa ola de liquidez gigante de la que hablábamos. Sí, requiere muchísima disciplina y estudio, por supuesto, pero al final del día es lo que realmente permite construir autonomía financiera. Y para que vean que esto no es solo charla teórica, el material de origen señala sectores súper concretos donde hay oportunidades reales gracias a todo ese flujo de capital. Hablan muy fuerte del sector espacial, que está empezando una fase de crecimiento enorme. También mencionan cosas fascinantes como la industria de defensa y la fabricación de medicamentos en gravedad cero. Incluso nombran herramientas específicas para investigar, como el ETF bajo el nombre UFO o acciones puntuales como Rocket Lab. Es ahí donde el capital se está moviendo. Entonces, para cerrar este análisis de hoy, nos queda una gran pregunta rebotando en la cabeza. Si ya sabemos que la fórmula de siempre está rota y el dinero vale cada vez menos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados esperando a que las universidades y los gobiernos algún día decidan actualizarse y salvarnos? ¿O aceptamos que tomar las riendas, aprender a leer los mercados y construir nuestra propia educación financiera es, literalmente, la única defensa que nos queda frente a esta degradación constante? Es para pensarlo muy en serio, ¿verdad? Nos vemos en el próximo desglose.